estar presentes. Muchas gracias acá a los compañeros judiciales, a Mahuel y a todos los compañeros de las distintas organizaciones que hicieron posible que vuelva a Viedma. Mañana estamos presentando un primer índice de inflación donde el CESO, que es el Centro de Estudios Clarín Ortiz, que es una cooperativa de profesionales, articula con un conjunto de actores sociales para poder ir siguiendo la evolución de los precios acá en Viedma. Un poco la idea de nuestro Centro de Estudios es poder tener profesionales con capacidad técnica, pero al servicio de los sectores populares, ¿no? A diferencia, nosotros somos una consultora, el FIEL Nacional y Popular, con la contra de la Fundación Pensar. Decimos, como somos trabajadores, somos el CESO, que manejamos las herramientas, las máquinas que producen el pensamiento. Así que muy contento de que se esté pudiendo dar esta articulación y bueno, y aprovechar para hablar un poco de la coyuntura nacional, ¿no? Me pidieron que hable de la situación, de cómo viene la mano económica, cómo la vemos para 2019. Les anticipo, no vengo a traer buenas noticias, ¿no? Se lo imaginarán, ¿no? Pero la culpa no es del mensajero, no se enojen conmigo, últimamente la gente no me quiere, porque cada algo hoy salen todos deprimidos. Pero no es mi responsabilidad, ¿no? Yo solo vengo a contar la situación, no soy el que la generé. Pero bueno, básicamente, para que se entienda la situación donde estamos parados, vamos a hacer un pequeño recuento de qué fue la economía durante el macrismo, en términos de los grandes problemas económicos nacionales. Después, si quieren, charlamos más, lo hacemos más conversado, incluso si quieren ustedes compartir la situación específica de la provincia. Acá está Mahuel, representante del CESO en la provincia, también para participar. Yo voy a hacer una breve introducción y después, si quieren, lo hacemos más conversado para que sea también más entretenido. Pero podemos decir, mucho se habla de la pesada herencia y la política económica. Si uno quisiera decir realmente cuál era la situación económica en términos de problemas que tenía la economía argentina cuando asume Mauricio Macri, bueno, uno puede decir que la real herencia, podemos decir en términos, si ves el vaso medio lleno, es que era una economía que todavía tenía niveles de producción, de empleo, de distribución del ingreso, dada nuestra lamentable historia económica nacional, aceptable, ¿no? Había logrado un nivel de cobertura de la seguridad social, de consumo interno, relativamente aceptable. Pero está claro que ya durante el último mandato de Cristina Kirchner, esa economía estaba enfrentando problemas, ¿no? Tampoco vamos a plantear el mundo que estábamos en el paraíso. Enfrentaba problemas que se manifestaban en la falta de dólares, que tenían que ver con problemas estructurales que enfrentan los proyectos que quieren incluir a la mayoría social en países como los nuestros, llamados periféricos, del tercer mundo, etcétera, etcétera. No, que reflejaban el déficit industrial, el déficit energético, el déficit de turismo, la fuga de capitales, distintas cosas que se habían juntado con los pagos de la deuda renegociada, con mercados de crédito cerrado, y habían terminado por apretar esa economía y generar que el último año de gobierno era atajar penales para tratar de llegar a las elecciones sin que te volteen con una corrida cambiaria que se lleve puesto el programa económico, ¿no? Más o menos ese era el panorama. Cuando asume Macri, más allá de los primeros meses, que hay una cierta... se recuesta sobre los sectores agropecuarios, con la devaluación, las bajas retenciones, a cambio de que liquiden los stocks que habían acumulado durante el gobierno anterior para conseguir algunos dólares. El programa comienza a gestarse cuando pactan con los fondos buitres. Yo tuve, no sé si la suerte, pero tuve la posibilidad de estar en el Senado cuando eran las exposiciones a favor, en contra del acuerdo con los fondos buitres. Y lo que yo le planteé es, uno lo piensa en términos de una economía, una empresa, una economía familiar, estás en el verano, ¿no? Ponle que Argentina no había empujado el verano, con Griesa, etc. Y te dicen, tenés que poner toda esta para salir del verano y volver a conseguir crédito, ¿no?
esa era la negociación con los fondos buitres, había que poner los buitres, no sé si había que poner tanta guita, ¿no? Más bien el gobierno fue regalado y le pidieron todo y un poquito más, cerca de 15.000, 16.000 millones de dólares por una deuda que en realidad valía menos de 3.000 millones de dólares, 3.000, 4.000. A cambio de eso iba a Argentina a volver a acceder a créditos internacionales y ellos decían a tasas del 7, 8%, ¿no? Decían incluso menos, pero bueno, esa era la realidad. Nosotros hicimos la cuenta, si vos vas a poner guita para no conseguir créditos a tal tasa, bueno, decimos, bueno, para que esto valga la pena, Argentina tiene que tener una serie de proyectos de inversión en sectores que consigan dólares, que solucionen estos problemas, déficit de turismo, industrial, energético, que tengan algún saldo exportador, que permita recuperar la que ponemos a los fondos buitre y que aparte alcance después para repagar los créditos que acceden, ¿no? O sea, tenés que comparar, bueno, tengo que poner tanta, me dan tanta guita, le invierto acá, ¿sirve o no sirve? Lo hice lo más desideologizado posible para que, como no diga nada, este viene a boicotearlo porque es un contrero, ¿no? No, un análisis, digamos, como tienes un análisis económico, tenés que poner tanta, te dan tanta, cuánto vas a ganar y dónde la vas a poner. Y pregunté, bueno, ¿cuáles son los proyectos de inversión que trajo el gobierno que piensa que van a generar esta capacidad de repago? Y me dicen los senadores, no trajo ninguno. Ah, bueno, listo, estamos jodidos entonces. Si lo aprueban, porque entonces es viva la joda. Y fue lo que se pasó, o sea. Entonces, cuando uno ve la dinámica de la política económica durante el macrismo, básicamente los tipos arreglaron con los buitres, empezaron a colocar deuda, dale que va, dale que va, dale que va, dale que va, sin hacer nada para generar las condiciones para repagar esa deuda. No solucionaron ninguno de los problemas que tenía la economía argentina. La industria siguió siendo un déficit, incluso mayor por la apertura importadora. El déficit energético, ponele que es el único que a fuerza de tarifazos y ahora recién con algunas exportaciones vinculadas a la producción de vaca muerta y no convencional, se achina un toque. Y después el resto, la fuga de capitales, la guita que mandan afuera las empresas multinacionales, ni que hablar del problema de la deuda, ¿no? Que se agigantó, creció a un ritmo de 40.000 millones de dólares por año. La deuda más o menos cuando asume Macri eran unos 150.000, ¿no? Entonces el ritmo de crecimiento casi como ligero un 30% anual, ¿no? Incremento neto por encima de la deuda que tenía. Y bueno, y la historia después es conocida, vos tomás guita prestada. Hay si quieren lo hacemos un poquito más complejo, en paralelo, montado sobre los dólares que conseguían de la deuda del Estado, armaron un sistema especulativo diciéndole a los inversores de afuera, miren, tenemos toda esta guita en las reservas, le ofrecemos tasas de LEVAC que llegaban a ser 30, 40, 50%, llegaron a ser, vengan, que pueden ganar mucha guita en dólares y fácil, sin hacer nada, ¿no? Entonces también atrajeron un poco de lo que se llama capitales golondrina, especulativo, que vinieron a timbiar con las LEVAC, ahora algunos están volviendo con la LELIQ. Y bueno, le preguntaron a Frigerio en esa época, me acuerdo de una entrevista, yo estaba viendo, le dicen, ¿qué van a hacer cuando Argentina no acceda más a créditos internacionales? Y la respuesta fue, cuando suceda eso, veremos qué vamos a hacer. No saben nada. Nivel de irresponsabilidad máximo, ¿no? O sea, ninguna prevención, ninguna idea de qué iba a hacer. Y finalmente pasó, ¿no? Febrero de este año, Caputo coloca 9.000 millones de dólares de créditos internacionales y los bancos colocadores, que eran sus amigos, JP Morgan, el Deutsche Bank, el Merrill Lynch, le dicen, ya está, no hay más guita para Argentina. Los supermercados competitivos eran tres niatos que tenían la puerta, que decidieron agarrar la llave y cerrar. Y a los pocos meses son los primeros en irse. Se van de la bola especulativa de los LEVAC, son esos famosos 1.400 millones que se van en mayo, abril creo que fue en mayo, que se van por $1.20. Y cuando el resto vio, che, se están yendo lo que son los amigos de Caputo, se están yendo a la mierda, salieron todos disparando atrás, ¿no? Y empezó esa corrida que recién ahora estamos en, vamos a decir, no el final, sino en una tregua, ¿no? Como cuando en el tiroteo, en la trinchera, hay un momento que dejan silbar bala. Parece que pasó, pero la guerra continúa, ¿no? Es como un pequeño
Bueno, le cierran los mercados voluntarios y el gobierno, y se desata la corrida y el gobierno entra en desesperación. Le dicen, no hay plata para Argentina, si querés plata tenés que ir a golpear la puerta del Fondo Monetario Internacional. Y empieza esta última etapa, podemos decir, en la que estamos transcurriendo del plan económico oficial, donde lo que estamos viviendo es un proceso, por un lado, de estatización del acreedor, porque el acreedor era originalmente una serie de bonistas del mundo a los que los bancos que le metían, que colocaban la deuda argentina, le revendían los bonos. No se lo quedaban ellos, no son boludos, ¿no? Cobraban una comisión por colocar los bonos y se lo desparramaban a distintos acreedores, bonistas, fondos de inversión, aseguradoras, a lo largo y ancho de la tierra. Ahora esa deuda, el FMI, en cierta forma, a medida que da la plata para que Argentina pague los vencimientos, lo que está pasando del otro lado del mostrador es que estamos transformando una deuda con bonistas privados en una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Un proceso de estatización del acreedor que tiene cambios en lo que tiene que ver también las cuestiones más geopolíticas, ¿no? No es lo mismo de verle a una multitud de acreedores, bonistas, etcétera, etcétera, que tener en el otro lado del mostrador en una negociación a el presidente de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de China, ¿no? ¿En qué se ve la diferencia? Por ejemplo, cuando fue la primera negociación, sale Macri, ¿qué tiene que hacer? Va a ir a pedirle plata al FMI, lo primero que tiene que hacer es que los países que manejan el FMI te banquen, ¿no? Entonces antes de reunirte con el FMI tenés que ir a hacer la vueltita, golpeando la puerta de las distintas embajadas, pidiendo la reunión con el presidente o con el ministro, el que te atienda, y te sentás y decís, che, yo quiero pedirle plata al FMI, ¿me van a apoyar? Bueno, a cambio siempre te van a pedir algo, ¿no? Nada es gratis en este puchero, ¿no? Entonces, si vos vas a negociar, si vas a recibir su apoyo, algo te pedirán. Por ejemplo, ni bien se juntó Macri con Trump, al toque reactivaron esa base de ayuda militar, de ayuda humanitaria, ¿sí? De las Fuerzas Armadas norteamericanas en Neuquén, ¿no? Cerca de Vaca Muerta. Entonces, ya lo que es una deuda financiera, que algunos economistas la evalúan solo en términos de a qué tasa te financian, no es solo la tasa, como yo te dijera, mira, este te presta tal tasa, tenés una empresa, este otro te presta más barato, pero se sienta en la empresa y empieza a mandar él. ¿No? Y pequeña diferencia, casi que perdiste las tres, la elección. Figurás ahí, pero no tenés ese control. Y esos son los condicionamientos del crédito que no están vinculados al crédito, ¿no? Que tienen que ver con las relaciones con las potencias que organizan y mandan en el FMI. Y después están las otras, que son las que vienen escritas. Ahora la política económica ya no la maneja la Argentina, ¿no? También es una diferencia. Una deuda con privado, vos tenías que ver si pagaba o no, pero la política económica de última la terminaba diciendo, oh, está bien, te condicionaban las calificadoras, si hacías esto o lo otro te subían, te bajaban la nota, pero acá directamente tenés que firmar. El programa económico está con un nivel de control que, por ejemplo, cuando Caputo desobedeció y el dólar llegó a los 40 e intervino directamente en el Banco Central para bajarlo un poco, como el FMI había prohibido ese tipo de intervención, lo echaron, al toque lo echaron. Y era el Messi, decía, de la finanza, la mano de derecha de Macri. El FMI dijo, volámelo, y duró 3 días. O sea, para que veamos el nivel de sometimiento del control de la política económica por parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿y cuál es el programa económico firmado por el FMI? Básicamente tiene dos patas. Por un lado, la guita que ellos ponen es para pagar la deuda. Punto. Nosotros la ponemos y esta para pagar la deuda. Para que no entren en default. Para que no entre en default el gobierno de Macri. Con el préstamo renegociado más o menos son unos 55, 57 mil millones de dólares. 50.000 son para Macri. Y el que asume el próximo mandato, creo que le quedan 2 puchitos, 5.000, 7.000, y
todas las deudas, todos los vencimientos, todo por pagar, y obviamente no alcanza. ¿Cuál es la estrategia en términos políticos? Es que no caigan de forma Macri y que el próximo que asuma en una situación donde es imposible que no defaultee la deuda, salvo que llegue a un nuevo acuerdo con el FMI. Entonces es una estrategia ya de poder. Es que el que tenga que asumir tenga que ir a negociar con ellos. El próximo presidente, su ministro de Economía, lo primero que va a tener que hacer es ir a hablar con el FMI. Es un condicionamiento ya de un factor de poder que quiere ser determinante en la vida política y económica de la Argentina de acá a perpetuidad, ¿no? Esto ya es una estrategia de dominación a través de la deuda externa, donde las potencias quieren tener una injerencia directa en la política económica de la Argentina, gane quien gane. Ya estamos hablando de factores de poder que por eso no le importa mucho. Que sí, pero con este programa económico es imposible ganar las elecciones. Bueno, ¿qué mire? Está como hicieron en Grecia. ¿A quién ganó? La ultraizquierda, que venga a hablar. Vamos a negociar. Le dieron 2 sopapos y terminó gobernando igual que el de derecha. Porque el poder real lo pasan a tener los acreedores. Eso por un lado. Y por el otro, los dólares que generaba el Estado endeudándose eran los que financiaban ese déficit que tenía el sector privado, ya desde la etapa de Cristina, del último mandato, el déficit de turismo, el industrial, el energético, la fuga de capital. Todos esos dólares que el sector privado tenía déficit, los conseguía el Estado endeudándose durante la gestión Macri. Ahora el FMI dice, no, la plata que yo pongo es solo para pagar la deuda, no para financiar la fuga de capital, el déficit de turismo, el déficit comercial, no. ¿Y cuál es la solución que proponen entonces para todo ese desequilibrio económico del sector privado? El achicamiento del sector privado, ¿no? Estos liberales, supuestos liberales, ahora vamos a hablar, son supuestos liberales, pero destruyen el mercado en la Argentina, achican la economía del sector privado y se apropian de los recursos del Estado, ¿no? Vía LELIC, vía bono de la deuda, ¿no? Son liberales pero viven de la teta del Estado y destruyen la economía del mercado en Argentina. ¿Cómo se da ese proceso de achicamiento? Bueno, el principal fue dejar subir el dólar. Porque con la suba brutal del dólar hicieron 2 cuestiones. Por un lado, desvalorizaron los ahorros de los argentinos en dólares. De los argentinos y los extranjeros que habían puesto ahorita acá. La masa del EVAC, que valía lo mismo que la reserva, con un dólar a 20 o al 18, cuando el dólar se fue ahora hasta el 36, pasa a valer la mitad de la reserva. Y como la mitad la tenían los bancos más una parte del Estado, quedaba un tercio. Bueno, lo que antes se necesitaba 30.000, 40.000 millones de dólares para, en el caso de que se vaya, con 10.000 millones lo arreglaron. Entonces, la suba del dólar desvaloriza los ahorros de los argentinos, entonces cuando quieren comprar dólares pueden comprar menos y con menos guita alcanza para frenar esa fuga de capital. Y la otra es que con la suba del dólar suben los precios y lo que no suben son los salarios, la jubilación, la asignación, al menos al mismo ritmo. Entonces esto genera que la gente tenga menos plata en el bolsillo, compra menos, consume menos, compra menos autos, menos aire, menos celulares, ¿tá? Los autos 80% son parte importada, los celulares, los aires 90%, entonces van cayendo las importaciones. Los empresarios están en la lona, no invierten nada, pues no venden nada, las tarifas le aumentan y encima le ofrecen la inversión productiva, no rinde nada y pones un plazo fijo y por ahí sacas un 50, 55%. ¿Quién va a poner una moneda en producción? Nadie. Entonces no invierte nadie trae máquinas del exterior, ¿tá? Y así como van equilibrando las cuentas, ¿tá? Con los dólares que deja de gastar la gente porque tiene menos plata en el bolsillo, porque las empresas no producen, porque no hay poder de consumo, de inversión, el turismo disminuye, ¿tá? Un montón de sectores ya no se pueden ir de vacaciones al exterior, la capacidad de consumo disminuye, compran menos dólares, las empresas ganan menos, montan menos guita afuera, se ajusta la economía interna y de esa manera se va achicando el gasto de dólares. Reflejo de esto, Argentina tenía déficit comercial desde que asume Macri, es decir,
vendíamos menos a los demás países de lo que le comprábamos, o comprábamos más de lo que vendíamos. Septiembre se invirtió, hay superávit comercial, porque vendimos más por la devaluación, somos más competitivos, no, vendimos menos. ¿Y qué pasó? Compramos menos. La crisis económica deteriora el consumo, la inversión, la producción y achica. Por ejemplo, bienes de capital cayó 40% en un año la compra de bienes de capital en septiembre. El mismo gobierno proyecta para el año que viene que la inversión va a caer 10 puntos en términos reales. Esa es la visión optimista del gobierno, del presupuesto. 10 puntos de caída de inversión. Lo mismo el tipo que decían, no, gobiernan los populistas que le dan el consumo, nosotros vamos a favorecer la inversión. Proyectan para el año que viene, su último año de gestión, esperemos por el momento, 10 puntos de caída. Y esa es la proyección optimista. Entonces la decisión del FMI es achicar la economía argentina para ajustar la cuenta externa. Es como la inversa de la que dijo alguna vez Máximo Kirchner, que las cuentas cierren pero con la gente adentro, obviamente la inversa, ¿no? ¿Cuánta gente hay que tirar por la borda para que las cuentas cierren? ¿No? Ese es el programa económico en curso, que se manifiesta con la suba del dólar, el achicamiento del salario, el aumento de las tarifas en el sector privado y en el sector público con el presupuesto, con los recortes que se difundieron, ¿no? Básicamente achicamiento de la plata estatal, caída de los sueldos, de las obras públicas, transferencias a las provincias y el aumento de tarifas, no sé, el achicamiento de los subsidios a las empresas. Esos son los ejes del ajuste del presupuesto 2019. Este es el plan, ¿no? El plan económico, que si va bien, significa que logran con estas altas tasas, con esta caída de la actividad económica, etc., estabilizar el dólar con una economía en caída, ¿no? Con destrucción de puestos de trabajo, con salario que no alcanza, ¿no? Esa es la forma optimista de que llegue el gobierno a las elecciones, con una economía en crisis, ¿no? Entonces no se discute eso, la caída de la economía. El propio gobierno lo proyecta en el presupuesto, el FMI lo dice en su pronóstico, ¿no? O sea, la caída de la economía va a estar. El tema es si llega con una economía cayendo o con una economía explotando. ¿Cuáles son las dos formas que puede fallar el plan? Que ya si sale bien es feo. Y esto sería muy feo. Bueno, son básicamente las dos variables que son más difíciles de controlar en Argentina en esta situación. Una es lo que nosotros decimos el default social, ¿no? O sea que el ajuste brutal de la economía, el deterioro de las condiciones de vida de la gente, terminan impulsando el estallido social, ¿no? Que termine con estos planes que siempre los piensan los tecnócratas en su planilla de Excel, pero lo que están tirando por la borda es gente, ¿no? Y algunos se pueden enojar. Y la segunda es que, pese a las altas tasas, al achicamiento de la licuación de ahorro, todo, no logren controlar el dólar. Si uno piensa que abril-mayo, en general en cualquier año electoral, se desata una corrida cambiaria, bueno, la magnitud que puede tener la corrida el año que viene, que también va a depender de la situación política local y económica internacional, ¿no? Dentro de esos factores, el programa del FMI cierra con una economía con una fuga de capital controlada, que solo lo ha logrado hasta ahora este último mes, ¿no? Nosotros proyectamos que la fuga de capital, que venía a 3.000, 4.000 millones de dólares por mes, imagínense que las reservas de Argentina son 50.000 millones, eso significaba que en un año te quedas sin reservas, ¿no? Las reservas son la billetera del país, se acaba y se acaba la economía del país. Este último mes lo bajaron por debajo del 1.000. O sea, lo redujeron un tercio, un cuarto. Si logran mantener este ritmo, llega, ¿no? Pero no está garantizado, ¿no? Nunca está garantizado en Argentina, menos con un programa económico tan endeble y con una situación política interna tan conflictiva. Entonces esas son las dos variables, ¿no? La gente por un lado, el dólar por el otro, que se puede llevar puesto el programa y hacer que no se llegue a las elecciones con una economía en caída, sino con una economía volando por el aire, ¿no? Con
una situación política, social, económica explosiva. Es un poco el panorama alentador que le viene a traer. Si quieren lo abrimos ahora y lo hacemos más conversado.